comienzos. Bienvenidos. Y bueno, en el día de hoy vamos a ver lo que son los sueños, ¿ya? Los sueños. Que nadie se me quede dormido, por favor. Los sueños, conocimiento e interpretación, ¿ya? Los sueños. Bien, quiero que, como es una enseñanza, no es una predicación, quiero que me colabore. Bueno, ¿me va a colaborar? Amén. Vamos a interactuar. Entonces, dependiendo de su feedback, es la interacción que vamos a tener, ¿ya? Entonces, vamos con los sueños, conocimiento e interpretación. Lo primero, en relación a los sueños, ¿quién me puede definir algo sobre los sueños? Por ejemplo, alguien podría decir, no, hay sueños que son de Dios, hay sueños que no son de Dios, son del enemigo, y otros que son de mi alma a lo mejor. Alguien también podría decir sobre el conocimiento. ¿Quién puede decir algo sobre el conocimiento relacionado con los sueños? ¿Ya? Dice el hermano, cuando son de Dios trae paz. ¿Quién más dice algo diferente del conocimiento o la interpretación? Ahí vemos dos tipos, ¿cierto? Interpretación y conocimiento. Dependiendo del conocimiento, en los sueños también uno lo proyecta. También puede ser una visión de acuerdo a lo que nosotros conocemos. Una proyección del sueño. Perfecto. ¿Quién más? Por allá. Falta un... ¿Me ayudan con un micrófono, puede ser? Bueno, mientras tanto, ¿quién dijo yo? Sí, adelante. Por ejemplo, José de Egipto tenía como revelaciones en sueños y eran como cosas que tenían como, eran como cosas simples, por ejemplo, copas, árboles, son como los elementos del sueño más que el sueño en sí, que tienen como un significado. Ok. Bien, ven, ahí vamos complementando la información, ¿ya? ¿Son importantes los sueños? ¿Dios habla a través de los sueños? Bueno, aquí lo vamos a ver. ¿Ah? Redoble tambores. Bueno, vamos con el libro de Job, capítulo 33. Vamos a leer el versículo 14-15 de la versión RBC. Dice, Dios habla de muchas maneras. Y aquí vemos a Eliú como amigo de Job, ¿cierto? Él da una visión en relación de cómo Dios se comunica con el hombre y cómo se relaciona. Dice el versículo 14, Él, hablando de Dios, nos habla de muchas maneras. ¿Cómo habla Dios? De muchas maneras. Pero nosotros nunca entendemos. ¿Entendemos? No siempre, ¿cierto? Bueno. Nos habla en sueños, número 1, en sueños dice, Dios habla en sueños, en visiones nocturnas, cuando el sueño nos vence y nos dormimos. El versículo 16 y 17 dice, entonces nos habla al oído y nos indica lo que debemos hacer para que nos apartemos del mal y dejemos de lado la soberbia. Interesante lo que plantea aquí, ¿cierto? Eliú, este amigo de Job. Primero, él dice, ¿cierto?, que Dios habla de muchas maneras. Interesante poder tener ese panorama de entender que Dios puede hablar de muchas maneras, no solo de una. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esto es importante, porque si nosotros en nuestra información entendemos, y porque también tal vez lo hemos vivido, creemos que Dios habla solo a través, no sé, de las profecías, por dar un ejemplo, todo lo demás lo voy a rechazar, porque eso es lo que yo conozco, esa es la información que yo tengo. Por lo tanto, todo lo que es anexo, lo que es diferente a lo que yo conozco, a lo que yo he vivido, eso yo podría
tomar una distancia o bien rechazarlo. Entonces, por eso es interesante ver lo que dice Liu, que Dios habla de muchas maneras. Entonces, la primera palabra que ocupa acá, miren, es la palabra que dice que Dios habla a través de los sueños. Y por eso es tan importante entender, tener el entendimiento, porque dice aquí el Liu, dice, Dios habla de muchas maneras, pero nosotros nunca entendemos. Yo creo que ese nunca es una referencia de Él, ¿cierto? O si no, no estaríamos acá. Pero miren la primera palabra. La primera palabra es la palabra sueños. La palabra sueño es halom. Ahí está el número, después si lo quiere buscar. Que pueden haber visiones, ¿cierto? Mientras dormimos. Entonces, o durante la noche, visiones. Pero también nosotros hemos aprendido por la palabra, ¿cierto? Y lo hemos experimentado, que también hay visiones durante el día, ¿cierto? Podemos estar aquí mismo y más de alguno seguramente ya Dios le mostró algo, ¿cierto? Alguna imagen, no sé, algún pequeño video, ¿cierto? Eso es una visión. Bien, lo tercero que menciona, dice que Dios nos habla al oído, y esta palabra oído, osen, que significa oído, revelar en secreto. Miren qué lindo cuando Dios nos habla al oído. ¿Cuál es el propósito de que Dios nos hable al oído? Es para revelarnos, ¿cierto? Revelar en secreto. Ejemplo, Dios revela su palabra a los oídos de los profetas, ¿ya? Entonces, interesante ver que los ministerios en general tienen que escuchar la palabra de Dios, ¿cierto? La voz de Dios, pero así también nosotros como hijos del Señor, al escuchar, ¿cierto? La palabra del Señor, Dios también trae revelación. ¿Está conmigo? Amén. Gloria a Dios. Sigamos entonces. Entonces ahí tenemos este aspecto. Ahora, ¿qué vamos a ver? ¿Cuál es el propósito, de acuerdo a lo que dice el libro de Job, en relación a el propósito de por qué Dios nos habla? ¿Cómo nos habla Dios? En sueños, visiones y al oído, ¿cierto? Ahí hay muchas más de cómo Dios habla, pero aquí estamos viendo el libro de Job primero. Entonces, ahora, ¿cuál es la finalidad que dice Eliú? ¿Por qué Dios habla en sueños, en visiones y al oído? Nos habla con el propósito de darnos a conocer lo que debemos hacer y que nos apartemos del mal y dejemos de lado la soberbia. Entonces, el propósito, cuando Dios nos habla, no es solo para tal vez decirnos, mira, esto es lo que te va a suceder, esta bendición te va a suceder. Entonces, sino que, fíjense, lo que está diciendo Eliú es que hay direccionamiento. Es decir, cuando Dios habla en una visión, en un sueño o al oído, también Dios podría hablar a través de la palabra, ¿cierto? Al oído, ¿ya? El chamá, el oír con inteligencia, con obediencia. Entonces, vemos acá que lo que está diciendo es que hay un direccionamiento. Cuando Dios habla es porque nos quiere direccionar. Es decir, Dios es tan bueno que nos ve a lo mejor que estamos dando vueltas en el desierto o estamos medios perdidos, se nos perdió el Google Maps o el Waze, ¿cierto? No funciona, nos mandó para otra dirección y Dios lo que hace, nos comienza a hablar para encaminarnos nuevamente, redirigirnos. Ese es el propósito de por qué Dios nos habla. Otro punto es que nos apartemos del mal, ya que apartemos nuestro pie del mal, nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestras acciones, nos apartemos del mal. Y lo otro, interesante lo que dice, que dejemos de lado la soberbia, el yo, el ego, el orgullo, ¿cierto? Y todo aquello que no trae ningún tipo de bendición. Entonces, sigamos. Y aquí yo quiero poner algunos principios en tu corazón relacionados en lo que debemos hacer. ¿Se acuerdan que vimos lo que debemos hacer? Aquí está el primer punto. Eso es lo que vimos acá.
lo que debemos hacer cuando Dios nos habla. Entonces, el propósito por el cual Dios nos habla es para darnos a conocer su voluntad. Su voluntad está relacionada con su misión y evitarnos el sufrimiento y fracaso. ¿Ya? Un ejemplo, el hombre inteligente aprende de sus propios errores y fracasos, pero el sabio aprende al ver los errores y fracasos del inteligente. ¿Cuántos son inteligentes? Bien, yo soy sabio. Los pillé. Está bien. Luego vimos acá que también Dios nos habla para que nos apartemos del mal. ¿Ya? Entonces, otro principio, aprender cómo debemos apartarnos del mal. El propósito por el cual Dios nos habla es para que nos miremos al espejo de su palabra y reconociendo nuestras debilidades las corrijamos. ¿Tenemos esa capacidad de corregir nuestras debilidades? ¿O pasamos en la vida y seguimos adelante nomás y no me importa? ¿O tenemos esa capacidad cuando escuchamos la palabra y nos trae reflexión y trae también arrepentimiento? ¿Usamos el arrepentimiento? ¿O definitivamente seguimos adelante? Entonces, ese es el principio, ¿cierto?, de por qué la palabra Dios nos habla para que nos apartemos del mal. El reconocimiento es un acto de humildad, es decir, cuando yo reconozco mi pecado, mi error, mi falla, mi falta, con Dios, con mis hermanos, con mi prójimo, con mi familia, con quien sea, es un acto de humildad y mansedumbre que nos lleva a tomar acciones que van contra la naturaleza humana, porque la naturaleza humana no quiere pedir perdón. Entonces es importante porque, ¿qué está diciendo aquí Eliú, cierto? Está diciendo que el que se acerca a Dios, de alguna forma la naturaleza de Dios va a comenzar a ser impregnada en él. Entonces va a comenzar a tomar decisiones, determinaciones en su vida que antes no las hacía. Mientras más cerca de Dios, obviamente va a estar mucho más en santidad buscando al Señor. Amén. Y después nos habla de la soberbia, ¿cierto? Y aquí el principio, vivir dejando de lado la soberbia. El propósito por el cual Dios nos habla es para que dejemos de lado nuestros sistemas de defensas y nos rindamos a Él como su siervo. Muchas veces tenemos un escudo, ¿cierto?, a la palabra, o cuando alguien viene, ¿cierto?, una autoridad nos habla y nos dice alguna cosa en relación a nuestra vida y nos quiere ayudar y enderezar, y en lugar de dejarnos, ¿qué se mete conmigo? Entonces generamos un sistema de defensa o decimos, no, si yo estoy bien, no necesito ayuda. Entonces ahí hay un sistema de defensa, pero el sistema de defensa siempre está relacionado con el ocultar, ¿cierto?, tal vez nuestro pecado, ocultar nuestra debilidad, nuestras vulnerabilidades. La soberbia es una bandera que no deberíamos alzar en nuestras vidas, ya que está acompañada de la derrota en las batallas. Definitivamente la Biblia lo dice, ¿cierto? El altivo, Dios lo mira de cerca. De lejos. Bien. Está atento. Entonces, perfecto. Sigamos. Dios habla de muchas maneras. Y aquí vamos a leer a Habacuc, usted ya se lo sabe, ¿cierto? Capítulo 2, versos 2 y 3, la versión Nacarcolunga, dice: Yahweh me respondió diciendo, escribe la visión y grábala en tabletas. Ahí ve a Habacuc, el profeta, ya tenía una tablet en ese tiempo, ¿cierto? De modo que pueda leerse de corrido, porque la visión es para tiempo fijado y ciertamente ha de realizarse sin falta. Espérala, que ciertamente llegará y no tardará. Entonces, cuando yo veo esta palabra visión, ¿cierto? Aquí lo vamos a ver a continuación. En una palabra hebrea, jasón, y miren lo que significa. Está relacionada con las profecías, está relacionada con las visiones y está relacionada con los sueños.
En el ámbito profético está el don de profecía que lo entrega el Espíritu Santo. En el ámbito del ministerio, ¿cierto? Vemos Efesios que Jesucristo lo constituyó, el Hijo. Y vemos cómo Pedro declara que la palabra profética más segura fue establecida por el Padre. Entonces ahí tenemos la visión del punto de vista de la profecía. En relación a la visión, ¿cierto? Vista o visión en la mente, pueden ser imágenes o videos como les dije hace un momento. Y los sueños pueden suceder cuando estamos dormidos en las distintas etapas del sueño. Aquí obviamente hay unos estudios, usted los puede googlear ahí si quiere. Hay unos estudios de las frecuencias. ¿Ya? Yo no puse eso, pero hay frecuencias del sueño. Ya la ciencia lo dice que hay 5 etapas del sueño. Hay 4 que son no REM y una que es REM. El REM está relacionado con el parpadeo de los ojos, ¿ya? Es decir, las profundidades del sueño, ¿ya? Uno comienza en la etapa 1, hay una frecuencia determinada, ¿cierto? Que si usted pone música, por ejemplo, esa música puede ministrar su subconsciente, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? A cierta frecuencia. Entonces, cuando uno entra en la primera etapa del sueño, ¿cierto? Es como un sueño liviano. Y va entrando en la segunda, va profundizándose, la tercera y la cuarta. En esas etapas podemos soñar, lo que dice la ciencia, todo lo que queramos o lo que podamos, pero no nos vamos a acordar de los sueños. ¿Ya? Ahí en esa etapa uno no se acuerda del sueño, ahí está en la profundidad. Pero de la cuarta a la quinta etapa es donde uno ya sale del sueño, como emerge. De hecho, se habla que el cuerpo, por ejemplo, los latidos del corazón comienzan a ser mucho más lentos. Entra en un estado de reposo, igual que el computador, ¿cierto? Hibernación que uno le pone. Entra en un estado de reposo el cuerpo y empieza tranquilo, a consumir menos recursos. Entonces, y en la etapa quinta, REM, que es donde empieza uno a salir de las profundidades, ahí es donde si soñamos, nos vamos a acordar de los sueños. ¿Ya? Ahí usted lo puede después buscar tranquilamente. Entonces, ahí vemos que hay estos temas interesantes. Y en el caso de Joel, capítulo 2, verso 28, dice: y sucederá que después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Eso también usted ya lo conoce, ¿cierto? Aquí hay una profecía del profeta Joel, lo hemos explicado en otras oportunidades, y que se cumplió en Hechos capítulo 2 en adelante, ¿ya? Y ahí habla de las visiones, ahí hablan de los sueños y ahí hablan de las profecías. Pueden ser a nivel etario o a nivel de madurez espiritual. Cualquiera de las dos condiciones que se dé, ¿ya? Y ahí está el derramamiento. No quiero profundizar en esto porque me quiero detener en otras cosas. Vamos a ver algunos casos y ahí vamos a ocupar más tiempo. Entonces vemos la profecía Nabá, ¿cierto? Que habla de profetizar, hablar o cantar. ¿Ve? Ahí entramos nosotros en un momento donde empezamos a cantar en el espíritu, en lenguas, ¿cierto? Empezamos a fluir, ¿ya? Esa está asociada a la profecía, ¿cierto? Ya sea por inspiración, entregar el mensaje de Dios, ¿ya? Los sueños shalom, que significa soñar, visiones, eso ya lo vimos, ¿cierto? Y por último, las visiones. Bien, aquí vamos a entrar ya de lleno a este punto, que vamos a ver algunos ejemplos extraordinarios en la palabra y que nos van a permitir poder entender de mejor manera los sueños, ¿ya? Vamos a ver Génesis capítulo 37, versos 9 y 10, la versión Jerusalén, tercera edición. Ya aquí vemos que José era un joven sin experiencia, no tenía conocimiento y tampoco sabía interpretar los sueños, ¿ya? Dice que José volvió a tener otro sueño, ¿ya? Este sueño está relacionado con la luna, el sol y las estrellas. ¿Cuál fue el primer sueño que tuvo José? ¿Con qué? Con el trigo, ¿cierto? La espiga.
¿cierto? Estos manojos de espiga que se inclinaban, ¿ya? Entonces, el primer sueño que Dios le dio a José, cuando él lo cuenta, él llegó y contó el sueño, ¿ya? Llegó y lo contó, ¿cierto? Como muchas veces pasa, ¿cierto? Hay hermanos que, y aquí hay que tener cuidado, aquí hago un paréntesis, hay hermanos que pueden llegar a decirnos, ¿cierto? Hermano, soñé con usted. Y yo le pregunto, ¿bueno o malo? Ahí el primer filtro. Entonces, bueno, pero podría darse que el hermano tuvo un sueño, pero era un sueño extraño, a lo mejor él no tiene la interpretación, no tiene el conocimiento en relación al sueño, pero llega y lo cuenta. Y el que recibe esa información puede quedar mal. Puede quedar mal. ¿Quién ha tenido alguna experiencia así? Ahí le veo sus manitos levantadas. ¿Ve? 2, 3. Entonces, puede quedar mal, lo puede llegar a destruir. Si no está bien espiritualmente, lo puede destruir, porque puede ser cualquier cosa, hermano, ese sueño. Y hay que entender también en los sueños que los sueños tienen un tiempo, si son de Dios, tienen un tiempo de cumplimiento. ¿Ya? Un tiempo de cumplimiento. José, imagínese, tenía ¿cuánto? 16 años cuando sueña. ¿Y cuándo se cumplió el sueño? ¿A qué edad? Pasados los 30, ¿cierto? Importante los números. El 30, de acuerdo a la figura bíblica, está asociado al desarrollo del ministerio. Los levitas entraban a los 25 años, ¿cierto? Y aquellos que eran llamados al ministerio de acuerdo a la descendencia, a los 30 años ejercían el ministerio. Por eso que uno ve que David ejerció a los 30, Jesús a los 30, José a los 30, cuando ejerce, imagínense, era jovencito. 30 años, un niño chico. No voy a preguntar cuántos de 30 hay aquí para no sentirnos avergonzados. Entonces, pero es importante que los sueños no lleguemos y lo contemos, sino que podamos meditar y preguntarle a Dios, Señor, muéstrame este sueño. Trae revelación. Y si no, busco una anciana, un anciano, ¿cierto? Y le pido ahí, si tiene interpretación de sueño, le pido ahí que me ayude en eso. Entonces, fíjense acá, aquí vamos a ver. Entonces, el primer sueño no lo entendió ni su padre ni sus hermanos. Entonces, ¿Dios qué hace? Le da un segundo sueño. A la segunda fue la vencida. Le da un segundo sueño, y el segundo sueño es lo que vemos acá. He tenido otro sueño, le dice, ¿cierto? ¿A quién le habla José? Le habló a su padre, a su mamá y a sus hermanos. A todo el núcleo familiar le contó el sueño. Entonces él le dice, he tenido otro sueño. Resulta que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Se lo contó a su padre y a sus hermanos. Imagínense. Entonces le cuenta un sueño que José no tenía la interpretación, no tenía el conocimiento de qué significaba la luna, ni el sol, ni las estrellas. Un hermano por ahí dijo los simbolismos, ¿cierto? Los símbolos. Entonces no tenía idea, aquí ya lo sabe porque yo lo puse entre paréntesis, ¿cierto? Entonces él lo cuenta, pero ¿quién le da la interpretación? Hay una fracción de interpretación acá solamente. No está toda la interpretación. Acá solamente lo que hace su padre Jacob o Israel es darle a conocer quién era el sol, quién era la estrella y quién era la luna. Pero no le da la interpretación completa del sueño, porque no la tenía. Pero sí le dice estos símbolos, ¿cierto?, del cosmos. Jacob sí sabía lo que significaban. Y él dice ahí, es que yo, el sol, tu madre, la luna, tus hermanos, las estrellas,
vamos a venir a inclinarnos ante ti hasta el suelo. ¿Se dan cuenta, no? Entonces le da una fracción de interpretación del sueño. Por eso que es muy importante poder pedirle a Dios la interpretación de todo el sueño. Entonces, aquí hay una forma de cómo nosotros podemos interpretar los sueños, a través de los símbolos. Cada vez que usted tenga un sueño, ¿cierto? Para eso tiene que estar en ayunas si es de Dios, ¿ya? Si comió pizza en la noche y soñó, es porque no es de Dios ese sueño. Si comió poroto, va a soñar que está en un búnker ahí dando la batalla. Hay que estar livianito, hermano, acostarse livianito para saber que son de Dios o no los sueños, ¿ya? Esa es una condición, ¿ah? Bueno, entonces aquí vemos, la misma palabra nos enseña que podemos interpretar o discernir y luego interpretar por medio de los símbolos. Ya sabemos que cuando usted sueñe, por ejemplo, que estaba en un lugar, en un desierto y había un sol intenso, ¿qué es para usted eso? ¿Qué representa el desierto? Prueba, ¿cierto? Prueba. ¿Y qué representa el sol? Gracias por el entusiasmo. El papá. ¿Qué representa, por ejemplo, si está en el desierto y está el sol y de repente pasa la luna por delante del sol? ¿Ah? Un eclipse. Además de un eclipse. Estamos colocando ejemplos hipotéticos, ¿cierto? Bueno, ahí podemos decir, si yo sé que la mamá es la luna, ¿cierto? Por eso hay una broma, pero no la voy a decir. Y está el sol, ¿cierto? Que es el padre. Entonces está el sol mirando al hijo y pasa la madre por encima, ¿cierto? Por delante. Y es porque le va a dar... le va a dar el desierto, prueba, ¿eh? Le va a dar su... Entonces, pero no, eso era broma, hermano, broma. Pero sí, importante ver, ahora me pongo serio, importante ver que claramente si vemos algo relacionado con el desierto, tiene un significado, las aguas tienen un significado, el sol tiene un significado, todo está relacionado con significado, y por eso que en el caso de Jacob le da esta interpretación por los símbolos, por el cosmos, ¿ya? Ahora, sigamos, y esto se pone mejor todavía. Miren lo que dice Jesús. Aquí hay una profecía de Jesús y que se vincula con el sueño de José. Entonces ya tenemos una claridad en relación a que las estrellas son los hijos, la luna, la madre, ¿cierto? Y el sol, el padre. Ya tenemos esa figura y ya sabemos cierta interpretación relacionada con eso. Ahora, la palabra del Señor está conectada. Es decir, Dios permitió que Jacob interpretara estos tres símbolos con una finalidad extraordinaria para nuestros tiempos. Lucas 21:25 dice, y habrá señales, aquí está hablando Jesús, habrá señales extrañas en el sol, en la luna y las estrellas. Y aquí en la tierra, las naciones del mundo estarán en caos, perplejas por los mares rugientes y las mareas extrañas. Entonces, aquí vemos que hay una conexión del sueño, ¿cierto?, que tuvo José con la profecía de Jesús de lo que va a suceder en el tiempo final. Entonces, si nosotros vemos esta profecía,
Fíjense la conexión. Dios habla ¿cómo? Por profecías, por sueños y por visiones. Y al oído, ya tenemos ahí 4 formas en las cuales Dios habla. ¿Qué hace Jesús? Toma el sueño de José y lanza una profecía de lo que va a suceder. Esta es otra forma, ¿cierto?, como Dios habla. ¿Y qué está diciendo Jesús? Algo va a suceder. Van a haber señales extrañas en el sol, en el Padre. Algo va a suceder con la paternidad. Eso está diciendo en términos generales, ¿cierto? Habrá señales extrañas en el Padre. ¿Qué va a suceder con la mamá? Algo va a suceder. Van a haber señales a nivel de la madre. Y también van a haber señales en los hijos, ¿cierto? Y esta es la línea escatológica. Entonces, cuando nosotros vemos la línea escatológica, los escenarios, los 7 escenarios escatológicos, vemos que uno de ellos es la familia. La familia. Entonces, lo que Jesús está diciendo, que esta profecía va a tener un impacto en el escenario cosmos y un impacto en el escenario familia. ¡Wow! Dígame, wow. Gloria a Dios. Entonces, y en la tierra, las naciones del mundo estarán en caos. Hoy día es 3, ayer fue 2. El día de la liberación, dijo Estados Unidos. ¿Cierto? El día de la liberación. Bien, entonces el mundo está en caos con los aranceles. En caos. La reciprocidad de los aranceles. Entonces vemos ahí que está en caos, perplejas por los mares rugientes y las mareas extrañas. Entonces vamos a ver acá qué significa la palabra señales, ¿ya? Para ir conectando y dándole la interpretación correcta en el escenario familia, de acuerdo a las mismas escrituras y de acuerdo a la interpretación también parcial que nos da Jacob con el sueño de José. Señales, la palabra semeión, ¿cierto? Viene de la Strong G 4591, que significa milagro, señal, signo, marca, indicación, prenda. Es decir, estamos hablando que hay una señal, aquí hay una señal. Pero miren de dónde viene la palabra semeión. Viene de la palabra semaíno, que significa dar una señal. Dar una señal, ¿ya? Sema significa señal y semeión significa en señal, es decir, dar a entender. Dar a entender, eso es lo que está diciendo Jesús cuando dice que habrá señales. Es decir, va a venir un entendimiento de parte de Dios sobre los hijos, para que puedan entender las profecías, puedan entender los sueños, puedan entender las visiones. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, significa recibir entendimiento por medio de las señales. Hasta aquí, ¿cierto? Hemos hablado algunas cosas, sin embargo, no hemos entrado en profundidad, porque esto Jesús nos habla sobre los acontecimientos que van a suceder en nuestro tiempo, ¿ya? Entonces, fundamental que Dios, ¿qué es lo que quiere? Por eso dice, habrá señales. Yo les voy a dar entendimiento por medio de las señales. Van a entender las señales. Por eso que Jacob entendió que el sol era una señal, que la luna era una señal, que las estrellas eran una señal. Y él sabía lo que significaba cada una de ellas, pero tenía un conocimiento parcial. Sigamos. Entonces, mire lo que dice Apocalipsis, capítulo 8, verso 12. Aquí la profecía de Juan también conecta con los sueños. El 4º ángel tocó la trompeta y fue herida la 3ª parte del sol, la 3ª parte de la luna y la 3ª parte de las estrellas, de modo que se oscureciera la 3ª parte de ellas, y se oscurecieron, pero que el día, para que el día no resplandeciera en su 3ª parte, y tampoco la noche.
Aquí hay otra profecía, esta es una visión. Mire, va viendo cómo se conjuga. José tuvo un sueño, Jesús da una profecía y Juan tiene una visión. ¿Para qué Dios nos habla? Para direccionarnos. 2, ¿para qué Dios nos habla? Para que nos apartemos del mal. Muy bien. Y número 3, para quitar la soberbia. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Estamos viendo que acá Dios nos quiere direccionar. Hay un direccionamiento de Dios importante en relación a esto. Entonces, aquí vamos a interpretar ahora con lo que tenemos, con la información que tenemos, con las señales que conocemos, vamos a interpretar esta palabra. ¿Quién me puede ayudar? ¿Quién puede decir algo en relación a esto, a este versículo? Cuando dice que se supone que la estrella de la mañana es el Señor, y cuando dice que se va a oscurecer porque el Señor se va a acabar, como el Señor se va a poner como mira contra la tierra. Se supone que la luna igual va a estar vestida como de sangre, porque la luna se supone que va a ser como la iglesia, algo así, lo que yo entiendo. Ya. Ya, ahí hay un punto, ¿se dan cuenta? Entonces cada uno tiene una información, ¿cierto?, relacionada con esto. Miren, vamos a leerlo. Dice que el cuarto ángel, aquí si nosotros en nuestra mente imaginaria, el cuarto ángel dice que tocó la trompeta. ¿En qué etapa nos encontramos nosotros de la línea escatológica o de la línea de tiempo? ¿Ah? A punto de que se toque la cuarta trompeta. La quinta, el ay, es tribulación. La quinta, el ay de tribulación. Por los tres toques de trompeta que tiempo, no son las cuatro trompetas. Miren, antes de que suene la quinta trompeta, ahí lo pueden leer ustedes, Apocalipsis 8 en adelante, ahí mismo, antes de que suene la quinta trompeta, según la Biblia, viene la parusía. Antes de que suene, el ángel toque la quinta trompeta, o el quinto ángel toque la trompeta, ¿qué va a suceder? Viene la parusía. La venida de Cristo, ¿cierto? En esta primera etapa. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Que Dios es tan extraordinario que desde el Antiguo Testamento, a través de sueños, Jesús en profecías y ahora Juan en visiones, nos está redireccionando para lo que tenemos que hacer, para lo que nos tenemos que preparar y entender qué está sucediendo. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Primero dice, ya estamos claros, ¿cierto?, que antes de... ¿Dónde nos encontramos ahora? En la cuarta trompeta. Esto ya sonó. Esta trompeta ya sonó y es lo que estamos viviendo ahora. Todavía no está la quinta trompeta, todavía no suena, porque ahí viene la parusía, el águila volando, ¿cierto? Y después viene el primer ay, con la quinta trompeta. De la mano viene el ay. Y ahí, ¿qué ocurre? Dice que, nuevamente, el tema escatológico, derretimiento de los polos, calentamiento global, escenario tierra, con escenario de Babilonia, donde en los dos polos, dice la Biblia, capítulo 9 de Apocalipsis, se encuentran, ¿cierto?, ese ejército de híbridos, de seres, ¿cierto?, como lo describe a lo mejor la mitología griega, ¿ya? Entonces, y ahí se encuentran todo ese ejército de demonios, como langosta, dice, esperando el día y la hora. Entonces, por eso son tan importantes los sueños, por eso son tan importantes las visiones, por eso son tan importantes las profecías,
porque aquí lo que estamos viendo es cómo se explica todo esto y cómo Dios crea una integración en todo, y todo está debidamente como un reloj. En los engranajes todos están unidos y funcionando. ¿Vamos bien hasta aquí? Estamos claros, ¿cierto?, que estamos en la cuarta trompeta. Entonces, si estamos en la cuarta trompeta, de acuerdo a la Biblia, ¿qué sucede acá? Dice que fue herida la tercera parte del sol. Una tercera parte. Miren lo que está sucediendo. Entonces, ¿qué podemos ver? Una tercera parte del sol. Si vemos nosotros a nivel mundial la población, ¿en cuánto va? ¿8.000 millones? Más o menos, 8.000 millones. Cerrémoslo en 9 para hacerla fácil, ¿cierto? O 8.000 ya. Entonces, vemos que una parte de esto, es decir, estamos hablando, si son ya 9.000, 3.000 millones, una tercera parte de esos 9.000 millones, hay X cantidad de padres, ¿cierto? ¿Va conmigo en las matemáticas? Entonces, ¿qué ocurre? Que una tercera parte de esa población de padres va a ser afectada, va a ser herida. Lo mismo va a suceder con la mamá y lo mismo va a suceder con los hijos. Entonces, lo primero que tenemos que tener acá, claro, es la palabra, ¿cierto? Y fíjense, ¿cuál es el daño, la herida que se produce? De modo que se oscureciera la tercera parte de ellas, y se oscurecieron. Esto sucedió, hay una confirmación. Para que el día no resplandezca o no resplandeciera en su tercera parte, y tampoco la noche. Entonces, para interpretar esto, vamos a ver qué significa herida. ¿Ya? La palabra herida es la palabra pleso, que significa, ahí está el número, ¿cierto? Viene del Strong G4111, que habla mediante la idea de allanar, martillar. Fíjense, infligir con calamidad. Herida, herir, plaga, azote, herida. Pero como viene de G4111, esa palabra es plazo, que significa modelar o fabricar, formar. Entonces, aquí es donde vemos, ¿cierto?, en el significado, que la familia ha sido herida, ha sido infligida a causa, ¿cierto?, un daño físico, un daño emocional, un daño moral. ¿Qué está diciendo la profecía? El sueño más la profecía más la visión, está diciendo que cuando sonó la cuarta trompeta, vino la destrucción a una tercera parte sobre la familia. Y vemos hijos destruidos, rebeldes, con ideologías. Vemos las mamás también, mujeres con ideología, hombres con ideología. Entonces vemos la destrucción de todo lo que es la familia. ¿Se dan cuenta lo que es interpretar de manera correcta las Escrituras? Entonces, aquí estamos viendo cómo Dios nos está advirtiendo. Y es lo que estamos viendo hoy en día. Imagínense, es un caos total. Entonces, es muy grande la pérdida que hay. Entonces, pero fíjense que acá dice, de modo... no puse esta, parece. No. De modo que se oscureciera. Entonces, esa palabra, ahí después la pueden buscar ustedes, ahí en el Strong, escotizo, ¿cierto? Es decir, cuando hablamos de oscurecer, es que perdió la luz. ¿Y qué dice Jesús de nosotros que somos? Luz del mundo. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que hay un ataque a la familia, a los varones, a las mamás, a los papás y a los hijos. Entonces, pero con un oscurecimiento de las tinieblas. Esa palabra es tinieblas. Entonces,
hay tinieblas sobre la familia. Es decir, no es solamente un tema ideológico, no solamente que a alguien se le ocurrió y financió todo esto desde el 1960 o 50 en adelante, con toda la revolución de la sociología relacionada con la educación de los hijos. Ahí parte todo. Después, grandes empresarios, pero obviamente destructivos, ven todo el tema, impulsan el feminismo y así, el machismo y todo eso, y empieza a ser un caos total en la humanidad. Pero eso habla del oscurecimiento, pero lo importante de esto es que hay un plano terrenal y hay un plano espiritual. Entonces, aquí están las tinieblas, el mundo espiritual de maldad, dando la guerra, dando la batalla en contra de las familias, para destruirlas. Entonces, nuestra lucha no es solo con lo que vivimos en lo natural, en lo terrenal, sino que hay una dimensión espiritual que claramente vemos que se está manifestando, ¿ya? Y se oscurecieron para que el día no resplandeciera en su tercera parte y tampoco la noche. Entonces, el resplandor, Jesús, ¿cierto?, es el lucero resplandeciente de la mañana. Entonces, pero aquí sí hay algo interesante y hermoso, que viene Jesús diciendo otra profecía. Y dice sobre la restauración familiar, ¿cierto? Lo habla en Malaquías, lo habla en los evangelios Jesús, y ahí vemos que viene una restauración familiar, y esa restauración habla del altar caído. Y para que haya restauración en una familia tiene que haber Mejilá, que significa perdón, tiene que haber Sehut, que significa buenas obras, tiene que haber Beraka, que significa bendición, y tiene que haber Hayim, que significa vida. Estos 4 elementos hablan de la restauración del altar familiar. Por eso que a lo mejor nos cuesta orar como familia, nos cuesta orar como matrimonio, nos cuesta orar con nuestros hijos, porque obviamente hay una oposición. Amén. Ya, ahí vimos un ejemplo, ¿cierto? Ahí vemos el ejemplo de José y le dimos la línea completa, desde del sueño, profecía y visión. ¿Se va entendiendo, no? ¿Sí? O más o menos. Hagan preguntas, si tienen preguntas. Bien, sigamos entonces. Mateo 2:11 dice el sueño de los sabios. Aquí vamos a ver otros ejemplos, ¿ya? Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron y abrieron sus tesoros. Le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra, pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Entonces, miren acá. Aquí, ¿qué ocurre? Nuevamente el sueño, porque estamos hablando de los sueños. Yo sé que algunos los veo ahí medio cabeceando, pero con sueño, pero en lo natural. Entonces, fíjense acá. Dice, y esto es extraordinario, 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 extraordinario. Porque estos sabios son también astrólogos, que es diferente a las personas astrónomos, diferente a la astrología, ¿cierto? La astrología estaba hacia lo esotérico, lo ocultista, ¿cierto? En cambio, la astronomía es el estudio del cosmos. Entonces, estas 3 personas que tenía, hay distintas versiones ahí, y es impresionante, hay una versión que dice que había una estrella que los guiaba, y en una versión dice que era un ángel que los guió hasta donde estaba Jesús, donde nació Jesús. Y mire cómo Dios prepara todo. Dios sabía que se iba a levantar Herodes porque estaba profetizado, que iba a perseguir e iba a matar a los niños. Eso estaba profetizado. Entonces, ¿qué hace Jesús? Les habla a estos astrónomos, a estos sabios,
y ellos preparan caravanas con incienso, oro y mirra. Y llegan donde Jesús. Primero se encuentran con Herodes, pero después llegan donde Jesús y le entregan toda esta riqueza. En ese tiempo, si usted ve la historia, estos tres elementos, oro, incienso y mirra, eran lo de mayor valor en ese tiempo. ¿Qué hace Dios? Le financia a Jesús los 7 años que estuvo en Egipto hasta que murió Herodes. ¿Acaso Dios no podrá financiar nuestras necesidades? Se da cuenta cómo Dios mueve todo el escenario para bendecir a sus hijos. Cómo Dios, imagínense, ¿cuál era la misión de estos astrónomos, estos sabios? Era regresar donde Herodes. En eso habían quedado, porque le iban a decir dónde quedaba, dónde había nacido Jesús, porque él estaba averiguando, pero no supo nunca. Dios se lo ocultó, se lo escondió. Entonces vemos ahí que en sueños, es decir, miren lo que pasa acá. Ellos le entregan a Jesús, lo adoran, le entregan toda esta riqueza y luego se van a dormir. Y una vez que duermen, dice que Dios les avisó por medio de revelación en sueño. Es decir, tuvieron un sueño, pero de la mano de la revelación. No fue solamente información o conocimiento, sino que fue revelación. Entonces, ¿qué es la revelación en los sueños? Es saber lo que tenemos que hacer. Así de simple. No sé si me estoy adelantando, pero resulta que estos días estuve estudiando el libro de Daniel, en relación a un tanto el estudio que di, y Daniel, lo que más, todo el libro de Daniel son sueños, por ejemplo, Nabucodonosor, sueños de Belsasar, sueños que tuvo, visiones, escrituras en la pared. Siempre a Daniel le preguntaba, o sea, los astrólogos no podían, por ejemplo, decir, Nabucodonosor tuvo un sueño. Los astrólogos, cuéntanos el sueño para decirte tu interpretación. Pero en cambio a Daniel, Dios, el ángel, digamos, a Daniel siempre un ángel le revelaba, le mostraba el sueño y su interpretación. La escritura la va a dar, el sueño de Belsasar, los mismos sueños que tuvo él. De hecho, el capítulo 9, 10, 11, 12 son todos escatológicos. Y son puras revelaciones respecto al tema. Amén. ¿Ven? Gloria a Dios. Amén. ¿Se dan cuenta? Dios puede revelar los sueños sin que la persona lo sepa. Bueno, esos son casos bien excepcionales, ¿cierto? Pero acá fíjense que vino la revelación en el sueño. No solo le dio el sueño a los astrónomos, sino que le dio la revelación de los sueños, que es lo que tenían que hacer. ¿Y qué hicieron ellos? Que no volvieran donde Herodes. Esa era la revelación, porque ellos en su mente iban a regresar donde Herodes. Ese era el compromiso. Una cosa es el sueño y la otra es la revelación. Si ellos tienen el sueño y no se les revela, regresan donde Herodes. Pero aquí Dios le dio la revelación junto con el sueño. Qué tremendo, qué tremendo. Yo una vez tuve una experiencia hace unos años de un sueño, no lo voy a contar, pero un sueño. Yo le preguntaba, Señor, ¿qué significa esto? Desperté y me quedé dormido de nuevo, hablando con Dios, meditando y hablando con Él. Y viene una segunda parte del sueño y el Espíritu Santo me explica el sueño. Y yo despierto y después me muestra la imagen de una persona, de un hermano, como figura. Entonces es muy importante pedirle la revelación. La revelación de los sueños, ¿ya? Entonces, y aquí regresaron a su tierra por otro camino. Miren este otro. Aquí ya José como padre. Así que los jovencitos pueden soñar y los padres, los adultos también podemos soñar. Mateo 2, 1, 13. Mateo 2, 13. Cuando ya se habían ido los sabios de Oriente, un ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo, miren, José estaba durmiendo
durmiendo. ¿Cómo se le aparece el ángel? Ahí está, entró en el sueño, en la etapa REM, en la última etapa, entró en el sueño y ahí conversa con él. Entonces, como los ángeles son espíritus ministradores buenos, también hay espíritus malignos como Lilith, como los incubos, como los subcubos, que pueden entrar en los sueños y contaminar a la persona. Casos por montón, donde tienen relaciones, donde sufren violaciones, las personas que viven eso, donde son atormentados, y para qué decir otras cosas. Entonces, son espíritus que pueden entrar en los sueños mientras la persona duerme. Aquí vemos el ejemplo. Y eso sucede. Por eso es muy importante que nosotros antes de dormir le pidamos al Señor: Señor, guarda mi sueño. Amén. Como dijo el salmista, ¿cierto? En paz me acostaré y asimismo dormiré. Amén. Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Entonces, si hay alguno de aquí que esté en esa situación y se sienta atormentado, tiene que pedir ministración para ser liberado de esos espíritus. ¿Ya? Entonces, vemos acá, va quedando claro, ¿cierto? Amén. Perfecto. Entonces, un ángel del Señor se apareció en sueño a José y le dijo: levántate. ¿Para qué Dios nos habla? Direccionarnos. David la tomó, pero de una. ¿Eh? Para direccionarnos. ¿Y qué es lo que hace aquí Dios hablando a través del ángel? Direccionando a José lo que tiene que hacer. Y se lo da a José, no se lo da a María, porque José es la cobertura. Él tomaba las decisiones. Entonces, y esto es otra enseñanza. Otra enseñanza. Varón, hermano, tú tienes que pedirle confirmación a Dios si tu esposa te da un sueño para tomar alguna decisión al respecto. Dios te tiene que hablar a ti. Te puede confirmar con tu esposa, ¿cierto? Te da el sueño y después: Señor, háblame. Te puede hablar en un sueño, te puede hablar en una visión, te puede hablar al oído, te puede hablar en una profecía, por la palabra. De alguna forma Dios te va a hablar, pero te va a confirmar para que tú puedas tomar esa decisión. Ese es el orden de Dios. Entonces, vemos acá que los que son casados, por supuesto. ¿Se entiende, cierto? ¿Cuántas solteras hay aquí? Harta, ¿ves? Ustedes pueden hacer lo que quieran. No. No, tienen que pedir consejo a su pastora. Bien. Entonces, levántate. Mire las indicaciones claras, específicas que le da. Levántate, toma al niño y a su madre y huye con ellos a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarte. Wow. El retorno, Mateo 2, 19 y 20, dice, vamos a ir terminando, pero cuando murió Herodes, he aquí un ángel del Señor se apareció en sueños. ¿Dónde estaba José cuando se le aparece el ángel? ¿En qué ciudad? No, la primera vez. Cuando le dice, huye a Egipto. Belén, ¿cierto? En este segundo sueño, ¿dónde estaba? En Egipto. Es decir, Dios puede hablar en cualquier lugar. En cualquier lugar. En cualquier lugar. Entonces dice, pero cuando murió Herodes, imagínense, esa información no la tenía José. No sabía que Herodes había muerto. Y Dios envía un mensajero, porque eso significa ángel. Mensajero. Envió un mensajero, imagínense, le habla en un sueño. ¿Qué WhatsApp? ¿Ah? Ese era el WhatsApp. ¿Qué llamada telefónica? ¿Qué videoconferencia? Un ángel va y le entrega la información en sueño, hermano. ¿Cuántos quieren que Dios le hable así? Qué lindo. Imagínense, un ángel nuevamente se le apareció
en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre, lo mismo, el mismo mensaje. En lugar de llevarlo a Egipto, ahora le dice: regresa a Israel, a la tierra de Israel, porque los que atentaban contra la vida del niño han muerto. Entonces, importante que cuando venga la interpretación y nosotros la entendamos, podamos aplicar la palabra. Si hay una profecía, si hay una visión, si hay un sueño donde Dios nos está diciendo: es tiempo de buscar a Dios, es tiempo de santificarnos, es tiempo de, no sé, de adorar, lo que sea, y nosotros hacemos todo lo contrario, no vamos a ver el efecto que provoca lo que Dios nos quiere direccionar. Por eso hablaba Eliú, que es para direccionar, para apartarnos del mal y quitar la soberbia. ¿Ya? Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Aportes? ¿No? Bien, Génesis 40:10. El sueño del copero y panadero. Aquí vemos, ¿cierto? Vamos a leer primero. Yo tenía la copa del faraón en mi mano, entonces tomé un racimo de uvas y exprimí el jugo en la copa. Después puse la copa en la mano del faraón. ¿Qué es lo que vemos acá? Vemos que este copero y panadero no eran simplemente unas personas servidores, sino que eran oficiales. Eran oficiales que tenían a cargo un equipo de panadero y un equipo de copero. Entonces sucedió algo en el palacio ahí, ¿cierto?, de Faraón, y Faraón cortó por lo sano y los mandó a los dos líderes a la cárcel. No investigó nada, simplemente los envió a la cárcel porque había habido un robo y los mandó a los dos a la cárcel. ¿Qué sucede? ¿Y en la cárcel quién estaba? Josecito. Josecito, pero ya Josecito no tenía 16 años. Josecito ya sabía interpretar sueños. Y tenía hermosa la cárcel. Entonces, ¿por qué lo sé? Porque lo dice la Escritura. Entonces, cuando llega José al otro día, él los recibe muy bien, y al otro día llega y ve que los dos están tristes, su semblante, y les pregunta: ¿qué les pasó? Hemos tenido un sueño cada uno por separado. Cuéntenme su sueño. Y ahí el copero, ¿cierto?, el panadero le cuenta su sueño, luego el copero le cuenta el sueño, y aquí es lo que acabamos de leer, ¿cierto? Yo tenía la copa de Faraón en mi mano, entonces tomé un racimo de uva y exprimí el jugo en la copa. Después puse la copa en la mano del Faraón. Déjenme seguir leyendo acá. Y en la vid habían 3 sarmientos. La vid parecía brotar y arrojar su flor, y las uvas de sus racimos maduraban. Y ahí viene: y yo tenía la copa en la mano. Entonces, y José le dijo: esta es la interpretación. Fíjense que es tremendo, porque si no tenemos la interpretación, si José no hubiera sido capaz de interpretar correctamente, ¿de qué sirvieron los sueños? ¿De qué sirvieron los sueños? Si Dios les estaba hablando a esos impíos, les estaba hablando por sueño. Entonces le dice: miren, ¿qué le dice? En mi sueño veía una vid delante de mí, y en la vid habían 3 sarmientos. ¿Saben lo que son los sarmientos? Una vid es una parra que tiene 3 brazos, 3 guías. Y él veía que en esa guía había una flor, y que de repente se producía un fruto inmediatamente, ¿cierto? Un racimo de uva. Y luego él dice que los racimos maduraban, y él tenía una copa en la mano de Faraón, y tomaba las uvas, las sacaba y la exprimía en la copa. ¿Ahí le quedó claro con mi ejemplo que le hice aquí en vivo? Entonces, ¿qué interpretación le podríamos dar nosotros?
¿Qué significan los tres la vid primero? ¿Qué significa las tres guías? La vid, Cristo. Yo soy la vid verdadera. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el escribir lo que padeció Cristo en la cruz. Y la palabra Faraón, sabemos Egipto. Amén. ¿Ven? ¿Se atreven a interpretar o no? Nosotros, por eso existían, en ese tiempo, en el Antiguo Testamento, existía la escuela de profetas. Por eso que el apóstol, ¿cierto?, dio este espacio, este tiempo de escuela profética para que aprendamos, para que tengamos ese valor, como la hermana Patti, ¿cierto?, de poder decir de alguna forma lo que interpreta. Porque esto queda aquí. Los errores que podamos cometer, ¿cierto?, aquí. Entonces hay que ir enseñando por la palabra. ¿Quién le podría dar otra interpretación a ese sueño que tuvo el copero? Quiero preguntar las dos cosas que tuvo el sueño el panadero y el copero. De lo que puedo ver ahí es que hay también una figura de la Santa Cena, que el sueño que tuvo el panadero le interpretó muerte, pero el sueño del copero fue vida, y es como una figura diciendo de que a través de la sangre de Cristo, cuando comemos el pan, declara muerte, pero cuando uno toma la copa, que significa la vida de Cristo, resurrección. Amén. El nuevo pacto, la sangre. ¿Ven? Ahí podemos ir dándole interpretación. Pero mírenlo, José, la interpretación que le da. Le dice que esas tres guías corresponden a 3 días. A 3 días. Y que luego de 3 días, el copero, porque los 3 tuvieron el mismo similar sueño de 3 cosas, pero esas 3 guías para el caso del copero representaban 3 días. Y luego le dice, de 3 días tú vas a salir de la cárcel y te vas a presentar delante de Faraón. Y Faraón te va a perdonar la vida y vas a volver a servir y le vas a entregar en la mano, ¿cierto?, a Faraón la copa. Entonces, miren la interpretación, hermanos. Tú estás leyendo esto, estás explicando esto, y me acordé un párrafo, puede que me equivoque, pero Jesús, Juan capítulo 7, cuando Jesús está hablando, monte de Sabrina, creo que versículo 11, 12, cuando dice, Padre, devuélveme la gloria que tenía cuando estaba contigo antes de que el mundo fuera formado. Jesús murió, cargó nuestros pecados, y después de 3 días volvió al puesto que tenía, lugar que tenía con el Padre. Amén. Amén. Qué lindo. Qué lindo. Atrévase. ¿Cierto? Pero aquí no va a estar después allá en la iglesia. Yo soy interpretador de sueños. No, pues hermano. Todo supervisado por los ancianos y ancianas. ¿Quién me, diga. Tengo una duda, hermano. ¿Por qué hay más de una interpretación para un sueño? ¿Cuál es la verdadera? ¿Cuál es la real? ¿Las interpretaciones son personales? De nuevo, ¿cuál es la interpretación? Lo que pasa es que para el mismo sueño que estamos viendo acá, hay más de una interpretación. Un hermano interpreta una cosa. No, pero es que es diferente. Aquí estamos interpretando, ¿cierto?, de alguna forma las figuras que vemos ahora, que conocemos. Como un ejercicio. Por ejemplo, la Santa Cena en ese tiempo no estaba. ¿Se da cuenta? Pero la interpreta de esa forma, que también puede ser algo válido. Pero esa interpretación tenía algo diferente, porque en ese momento no estaba la Santa Cena, por ejemplo. Entonces, acá, ahora, ¿cómo sabemos la interpretación correcta? Porque el sueño se va a cumplir y la interpretación va a ser efectiva. Consulta, puede pasar un sueño que, por ejemplo, no tenga la interpretación, pero pasaron las cosas como se dieron en el sueño. Yo
a mí me pasó algo bien puntual. Si quieres lo puedo contar, pero lo voy a resumir como... 3 segundos, dale. Sí. Yo años atrás tuve un problema de salud del cual el Señor a mí me sanó. Y un día sábado para el domingo yo tuve un sueño en el cual yo estaba en el sueño y pasaban de la iglesia, hermanos en ese tiempo oraban por mí y me acuerdo que me iban a operar. Y vino una enfermera y siempre me limpiaban con alcohol. Y yo decía, ya te vamos a operar. Entre esas veces, fueron como 3 veces que me fue a limpiar, me dijo, espérate, y en ese sueño había un guardia que me cuidaba alrededor de la camilla. Era un caballero canoso, barba, de una parca que decía de seguridad. ¿Ya? Y en eso la enfermera dijo, pero ¿cuándo me van a operar? No, dentro de 8 días. Yo desperté. Esto fue la madrugada del sábado para el domingo. Resulta que después supe que me estaba buscando ahora con un neurocirujano por el problema de salud que yo tenía. Resulta que estuve toda la semana con el sueño dando vueltas. Yo las cosas no las cuento, yo no las guardo, digo, cierto, en tu momento no las cuento. Como dice el pastor, si me hablo a mí, te tendrá que hablar a él. Pero la cosa es que resulta que pasan los 8 días, justo los 8 días, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, al lunes siguiente se cumplieron los 8 días. Yo resulta que ese día tenía hora al médico, me dio una hora para el neurólogo, justo fueron los 8 días después. Resulta que yo entré a esa consulta y el doctor que me estaba viendo por primera vez era el ángel que recuerda que tiene el sueño. Resulta que ese me dijo un examen que me dijo tipo, era una resonancia nuclear magnética, ¿por qué no te lo hicieron antes? Lo heavy es que este doctor fue alumno de la universidad de un doctor que me operó a mí cuando yo tenía 6 meses de vida. Una accidente doctor. Resulta que de ese problema ese doctor me hizo el examen, me dio un medicamento y al cabo de 2 años terminé curado de ese problema de salud. Sanado ese problema de salud. Pero para ver eso, tenía el sueño que 8 días, yo estaba toda la semana contándole qué iba a pasar. 8 días son el siguiente día lunes. Y las cosas se dieron como parecían en el sueño. Entonces, a mí me dejó. Claro, viste ahí el tiempo de los 8 días, pero no tenías la interpretación de todas las figuras que se dieron. Jorge. Súper simple y cortito, era 1 de diciembre del 2019, estábamos en el culto, en la predicación, y tengo una visión, me veo a mí mismo pasándole las llaves del autocar y caminando hacia delante. Pasaron unos minutos, 5 o 10 minutos, y el otro me llama, y a ti no, pásame las llaves mientras voy caminando, me di cuenta que lo había visto. Y me pidió ministrar con él en el piano y todavía no subía. Y eso fue marcar mi cumpleaños, también mi cumpleaños, y comenzar el inicio de un proceso de retorno. Pero lo vi, minutos antes. De hecho, mientras caminaba, gritaba de lo que estaba viviendo. Sí, yo creo que como vimos en el caso de Jacob, el sueño completo o las visiones completas, las profecías a veces no las entendemos, pero entendemos fracciones. Y ya para nosotros esa fracción que después vemos que se cumple es una bendición. Entonces, si volvemos acá, fíjense que le da la interpretación y al cabo de 3 días el faraón te levantará la cabeza y te restituirá. Hablando de la restitución, chup. Qué lindo. Te restituirá tu puesto. Y tú le darás la copa al faraón en la mano como solías hacerlo cuando eras su copero. Miren, qué tremenda. Le da con detalles, hermano. Con detalles la interpretación del sueño. Pero este era otro José que vivió un proceso en su vida. Difícil. Hasta que llega a esta altura. Pero cuando era joven no tenía experiencia. Y miren acá. Y miren lo que le pide José: solo te pido que te acuerdes de mí cuando te vaya bien. Te ruego que me hagas el favor de hacer mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Porque cárcel significa casa, Bayit, ¿ya? Cárcel. Imagínense, miren, era como... Y aquí hay otro tema. Y ahí es donde hay que tener cuidado con los trueques, ¿cierto? Algunos, no aquí, pero en otros lados, cobran por interpretar los sueños, cobran por interpretar las visiones.
¿cierto? ¿Y para qué decir el mundo ocultista? Porque cobra por todo. Entonces aquí José, de alguna forma, trata de negociar, ¿cierto? Acuérdate, por favor, le hace un ruego, pero miren lo triste de esto. Miren, más el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó de él. Así que cuando me toque interpretarle un sueño, hermano, no se olvide de mí, por favor. No se olvide de mí. Entonces se olvidaron de José. Imagínense la frustración de José. Y aquí lo quiero llevar a la restitución. Pero miren la frustración de José. Ay, mejor no lo digo. Como dice el apóstol, no lo digo mejor. Pero imagínense, José lo ayuda, le da la interpretación, se cumple y él se olvida de José. Eso es ingratitud. Pero la Biblia dice que nosotros debemos ser partícipes de toda obra buena aquel que nos enseña. Bien. Y por último, el sueño de Faraón. ¿Cuántos años pasaron? 2 años. 2 años, 2 largos años. Oh, qué pena por José. Y cuando José había perdido toda la esperanza, se sentía ofuscado, frustrado, deprimido, triste, porque se habían olvidado de él. Y Dios se acuerda. ¿Y qué es lo que hace? Como José había sido entrenado, era un experto en el conocimiento y en la interpretación de los sueños, Dios justamente le da lo que él sabía hacer, que era interpretar los sueños. Y ahí usted ya conoce la historia, ¿cierto? Del Nilo, la vaca gorda, la vaca flaca, el 7, y bueno, y todo eso, lo mismo con las espigas que se comían las marchitas a las nuevas, a las buenas, y bueno, y ahí José, imagínense, con esa interpretación, Dios lo saca, y ahí se acuerda el copero, le dice, yo me acuerdo, en la cárcel había un hombre que nos interpretó el sueño a nosotros, él te puede interpretar el sueño, Faraón, ya mándenlo a llamar. ¿Y qué hace Dios? En un día extiende su misericordia, dice la palabra en Génesis, y ahí se cumple lo que predicó Jonathan ayer, que lo sacó de la cárcel, le puso vestido nuevo, sandalia nueva y anillo de sellar. Por eso que las parábolas son adimensionales y atemporales, que pueden cumplirse en distintas dimensiones, tierra, espiritual, celestial, o en distintos tiempos. Esa parábola, como fue adimensional, ya se cumplió en la vida de José. Esa parábola es un reflejo también de José en una parte. Entonces vemos cómo Dios se acordó. Por eso, hermano, si tú te has sentido pero que se han olvidado de ti, que ese sueño, que esa profecía, que esa visión, que lo que Dios te habló hace tantos años, y tú de vez en cuando le dices al Señor, Señor, acuérdate lo que me hablaste, acuérdate lo que me dijiste, lo que me mostraste, y yo todavía no lo vivo, todavía no puedo ver lo que tú me hablaste reflejado en mi vida. Yo te quiero decir de parte de Dios que Dios tiene un tiempo para todo. Dios no se ha olvidado de ti, aunque el hombre se olvidó de ti, y la mujer también se olvidó de ti, Dios no se ha olvidado de ti. Aleluya, aleluya. Y eso es restitución. Y Dios saca a José y lo hace padre de Faraón y gobernador de todo Egipto. Y si José no hubiera interpretado correctamente el sueño, hoy en día Egipto no existiría.
por la hambruna que hubo en ese tiempo. 21:30. Amén. Vamos a orar, pero no sé si hay alguna pregunta para finalizar. Hermano. Es el lugar de tu presencia, un lugar de palabra de Dios, donde tu gozo me da fuerzas, esperanza de salvación, nuevos comienzos hay aquí, camino, vida y verdad. Jesús, deseamos ver tu gloria, es casa de Dios para ti. Centro Cristiano Internacional, un lugar donde creemos en nuevos comienzos.